hablamos de ciudadanía digital, a mí me parece interesante pensar la idea de la construcción de el término usuario, que es el que en general se nos asigna en la tecnología, a ciudadano. Es decir, a construir la capacidad de vernos como personas con derecho y personas relacionadas, personas en sociedad. Esto tiene bastante que ver con una historia de Internet y de la tecnología en general que se ha ido privatizando, pero sobre todo, en particular en Internet, que ha sido una tecnología construida con fines sociales en sus inicios y financiada con dinero público por los estados, que hoy tiene un presente privatizado, en pocas manos, monopólico, en donde un número muy pequeño de empresas privadas toma decisiones sobre una cantidad importante de aspectos de nuestras vidas que afectan desde la libertad de expresión hasta nuestros cuerpos, hasta nuestras relaciones, hasta la salud y hasta la vigilancia. Entonces es importante pensar y aprender y educar respecto de cuáles son las reglas sobre las que está construido un espacio tecnológico que habitamos públicamente, muchas veces, otras veces privadamente, pero muchas veces lo habitamos públicamente y nos relacionamos públicamente, pero que tiene gran parte de su espacio privatizado. ¿Por qué? Porque estas reglas generan sesgos, generan reglas que toman otras personas, en general son reglas que se construyen a través de los programas, de los software, de los algoritmos, y que nosotros solemos pensar que son absolutamente infranqueables, ¿sí? Solemos pensar que estos algoritmos primero no los podemos modificar, esto tiene bastante que ver con el software privatizado, privativo, y segundo que no podemos tomar ninguna decisión sobre ellos, y esto tiene bastante que ver con un espectro muy fetichizado, ¿no?, de la tecnología, en la cual la vemos desde la idea de que Internet está en una nube, que por supuesto es falsa. Internet está debajo de nuestros pies, en caños, en tubos, y así con una serie de ideas según la cual no podemos alcanzar ni modificar la tecnología. En ese sentido, yo creo que hay tres de algunos aspectos que son importantes en términos de ciudadanía digital, que trabajemos y que indaguemos para recuperar soberanía digital y recuperar ciudadanía. El primero, respecto de la información en términos de estas cuestiones que se vienen hablando hace unos 5 o 6 años respecto de la desinformación, la posverdad y la fake news. Yo creo que se ha empezado a hablar con un poco de pánico moral al principio respecto de culpar a Internet de todos los males, de males que venían sucediendo con la prensa hace muchísimo tiempo, que se venían estudiando. Hoy ciertamente hay grandes campañas de desinformación que tienen que ver con efectos que en este video no podemos tratar, pero efectos psicológicos de la información, etc. Pero más que preocuparnos por la demanda de las noticias, que siempre van a existir estas demandas de informaciones, yo creo que hay que trabajar mucho sobre la oferta de la información, ¿no? Porque hay que también definir muchísimo qué es una noticia falsa, ¿no? Y ahí hay un ejercicio que se hizo casi, digamos, desde hace mucho tiempo, que se hace en las escuelas, que es qué es una noticia y qué no es una noticia. Y eso tiene un peso muy importante hoy respecto a Internet y todas las fuentes que tiene Internet, y hay que retomarlo. Y respecto a eso también hay que volver a trabajar sobre las interpretaciones.
Hay muchos que creen y que dicen también desde las empresas tecnológicas que todo está en Internet y que lo único que hay que hacer es usar las herramientas para buscarlo y no. La capacidad crítica de la construcción de la información sigue siendo relevante y esas son nociones fundamentales que no debemos perder. Por eso creo que ahí es muy importante trabajar en la oferta, es decir, que por un lado se trabaje en ofrecer mejores contenidos, pero también se trabaje en cómo nosotros desde la escuela y desde lo que se aprende se trabaja eso que ya es entre comillas viejo, que es cómo construimos ese procesamiento de la información. En segundo término, la cuestión de la privacidad y de los datos personales. Ahí el ejercicio que hay que hacer es un ejercicio desde la opacidad hasta la transparencia, ¿sí? El derecho a saber cómo se utilizan mis datos es un derecho que crecientemente, con mucho trabajo, está comenzando a ser, en principio, visto como un derecho y en segundo término, comenzando a ser reclamado de distintas maneras en distintos lugares del mundo, empezando por Europa, pero en América Latina también nuestras autoridades de datos y algunas organizaciones también trabajan fuertemente en esto. Es importante tener en cuenta cuáles son las nociones, es decir, para qué fin son recabados los datos, por cuánto tiempo se conservan, dónde se almacenan, pero para llegar a qué términos y condiciones tienen los datos, pero para llegar a todo esto lo importante es entender que nosotros los ciudadanos somos los dueños de esos datos y que se los estamos cediendo temporalmente a una serie de empresas que en todo caso los utilizan comercialmente y que no es al revés, ¿sí? Y esa noción de estamos cediéndolos por un determinado momento, por un rato, es muy importante porque nos hace dueños, nos hace soberanos y es muy importante volver a ese trabajo porque también tiene que ver con un trabajo que va a ser muy importante en términos de, de otras actividades cuando trabajamos, por ejemplo, con cuestiones de pornografía no consentida o con imágenes compartidas para fines no consentidos, cuando tiene que ver con cómo se utilizan imágenes en contextos no consentidos. Esta noción de que si hay algo en Internet no compartido, igual sigue siendo mío y yo tengo potestad sobre estos contenidos, es muy relevante a la hora de la construcción de ciudadanía. Hay un poder que yo tengo sobre las cosas y no que exista el espacio, el ciberespacio, no significa que allí no haya derechos. Los derechos humanos existen también en Internet, son los mismos que en el ámbito offline y eso es un principio que debemos proteger y por supuesto también en las infancias y en las adolescencias. Y una tercera cuestión que tal vez es la que todavía no es tan sencilla de ver, pero tenemos que empezar a prestarle atención, que es la de la desigualdad algorítmica. Los algoritmos hoy son fórmulas que toman decisiones sobre nuestras vidas en un montón de aspectos, desde cuándo se nos da un crédito hasta cuándo se nos da una vacante en una escuela, hasta una infinidad de cuestiones. Como dice alguna investigadora, son expresiones, los algoritmos son opiniones expresadas en código y pueden generar muchísimas desigualdades. Esto también lo ha dicho el relator especial por la pobreza Philip Armstrong de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque también son decisiones que toman determinadas empresas tecnológicas construyendo modelos supuestamente equitativos y perfectos, pero que no lo están haciendo. Hay modelos que funcionan con un input y un output como si fueran cajas negras y toman decisiones y se nos presentan incluso muchas veces
desde los estados que contratan empresas para tomar decisiones supuestamente objetivas desde la tecnología o desde la tecnocracia, y que finalmente nadie termina dando explicaciones sobre estas cuestiones. Es importante también que empecemos a ver esto y que empecemos a educarnos sobre esto, y sí que empecemos también a educarnos sobre esto desde la escuela, a poder cuestionar las reglas con las cuales están tomadas y están formadas estas decisiones, porque nuestra vida cada vez va a estar más mediada por las reglas algorítmicas, por las reglas de construcción de la tecnología, y tenemos que ser conscientes de cómo está construida. Entonces, cómo está construida la información, cómo están construidos nuestros datos y nuestra privacidad, y cómo están construidas las fórmulas y los algoritmos. Estas tres cuestiones, entre varias otras, pero diría que estas tres pueden ser algunas que son cimientos, son pilares de nuestras vidas cotidianas, son reglas privadas que inciden en lo público y tienen que ver con nuestra ciudadanía digital. A partir de ellas puede haber muchísimos casos en nuestra vida cotidiana que puedan ser analizables y permitan trabajar cuestiones fundamentales de la ciudadanía digital.